Mi nombre es Tatiana y tengo 64 años. Hoy debería estar celebrando, pero en lugar de eso estoy sangrando por dentro. El sonido del golpe todavía resuena en mis oídos como un disparo. La mano de mi hija atravesó el aire y se estrelló contra mi mejilla derecha con tanta fuerza que mi cabeza giró hacia un lado. El salón quedó en silencio. Todas las conversaciones murieron al mismo tiempo. La música siguió sonando, pero nadie la escuchaba. Solo estaba ese zumbido en mis oídos y el ardor que se expandía por toda mi cara como fuego líquido. Mayra me miró con asco. Sus ojos brillaban de rabia pura, como si yo fuera algo podrido que acabara de encontrar en su camino. Llevaba puesto ese vestido color marfil que le compré el mes pasado, el que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses trabajando en la lavandería. Su maquillaje estaba perfecto, su cabello recogido en un moño elegante. Parecía una princesa. Pero sus palabras me cortaron peor que cualquier cuchillo. «Eres una vergüenza para esta familia», dijo con voz tan fría que me congeló la sangre. Siempre lo ha sido. Una carga que he tenido que soportar toda mi vida. Esta casa es mía ahora. Quiero que te vayas. Ahora mismo. No quiero volver a verte aquí nunca más. Levanté la vista y vi los rostros de todos los invitados. Había como 50 personas en el salón. Amigos de Mayra, colegas de su trabajo, vecinos, gente que yo conocía desde hace años. Todos me miraban. Algunos tenían los teléfonos celulares levantados, grabando. Vi las lucecitas rojas de las cámaras apuntándome como pequeños ojos acusadores. Escuché risas ahogadas. Alguien susurró algo y otra persona respondió con una carcajada cruel. Me sentí desnuda, expuesta, como un animal herido en medio de una arena llena de espectadores sedientos de sangre. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Mayra, por favor, logré decir finalmente. Es tu cumpleaños. No hagas esto. Soy tu madre. Ella se acercó más y su perfume caro me golpeó la nariz. Madre, repitió la palabra como si fuera veneno en su boca. Tú nunca fuiste una verdadera madre. Solo una mujer patética que me crió en la pobreza mientras otras niñas tenían todo. Me avergüenzo de ti, de tu ropa barata, de tu forma de hablar, de todo lo que eres. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Sentía el maquillaje derritiéndose, la máscara cayendo. Yo había trabajado tanto para estar aquí. Me puse mi mejor blusa color crema, la única que no tenía manchas. Me pinté los labios. Me peiné con cuidado. Pensé que tal vez, solo tal vez, Mayra me vería diferente hoy. Que me abrazaría. Que me diría mamá con cariño como cuando era niña. Pero estaba equivocada. Tan terriblemente equivocada. Uno de los invitados se rió más fuerte. Era Pablo, el novio de Mayra, con su traje gris perfectamente planchado y su reloj que brillaba en su muñeca. Él también me miraba con desprecio, como si yo fuera una mancha en la alfombra de su vida perfecta. Mayra tiene razón, dijo en voz alta para que todos escucharan. Es hora de que te vayas. Esta es una fiesta de gente importante y tú claramente no encajas aquí. Los demás asintieron. Algunos incluso aplaudieron. Aplaudieron mi humillación como si fuera un espectáculo planeado. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos dentro de mi pecho. Cada aplauso era un martillo golpeando los fragmentos hasta convertirlos en polvo. Mayra chasqueó los dedos y 2 hombres de seguridad aparecieron de la nada. Grandes, con trajes negros, con caras que no mostraban ninguna emoción. Escolten a esta señora a la salida, ordenó mi hija como si yo fuera una intrusa. Y asegúrense de que recoja sus cosas mañana. No quiero nada suyo en mi casa. Mi casa. Esas palabras me desgarraron. Esta casa donde yo había vivido 30 años. Donde crié a Mayra. Donde mi esposo Julio murió hace 10 años, dejándome sola con una hija que cada día me trataba peor. Esta casa llena de recuerdos, de lágrimas, de risas que ahora parecían tan lejanas que podrían haber sido sueños. Los guardias me tomaron de los brazos, uno de cada lado. Sus manos eran firmes pero no brutales. Casi sentía lástima en sus ojos, pero no dijeron nada. Hacían su trabajo. Me levantaron del suelo porque mis piernas ya no respondían. Todo mi cuerpo temblaba. Mientras me arrastraban hacia la puerta,
Vi las caras de todos esos invitados. Algunos seguían grabando. Otros tomaban fotos. Una mujer con un vestido color salmón se tapaba la boca, pero sus ojos brillaban de emoción, como si estuviera viendo la mejor película de su vida. Nadie me defendió. Nadie dijo una palabra en mi favor. Ni siquiera Sara, mi vecina de 20 años, que tantas veces tomó café en mi cocina y lloró en mi hombro cuando su esposo la dejó. Pasé junto a la mesa del pastel. Era enorme, de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y letras doradas que decían «Feliz cumpleaños, Mayra». Yo había ahorrado durante 6 meses para ayudar a pagar esa fiesta. Vendí las joyas que Julio me regaló. Trabajé turnos extra en la lavandería hasta que mis manos sangraban. Todo para ver a mi hija feliz. Todo para que me mirara con amor aunque fuera por un segundo. Los guardias me sacaron por la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Afuera, en la calle, pasaba gente normal. Personas que iban a sus casas después del trabajo. Parejas tomadas de la mano. Un señor paseando a su perro. La vida seguía como si nada. Como si mi mundo no se hubiera terminado hace 5 minutos. Me soltaron en la acera. Uno de ellos me miró y dijo en voz baja: «Lo siento, señora». Luego regresaron adentro y la puerta se cerró con un golpe que sonó como una lápida cayendo sobre una tumba. Me quedé ahí parada, sola, bajo la luz amarilla del farol. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. La mejilla todavía me ardía. Podía sentir la marca de los dedos de Mayra grabada en mi piel como un sello de vergüenza. Escuché la música que volvía a sonar fuerte adentro. Risas. Brindis. La fiesta continuaba sin mí, como si yo nunca hubiera existido. Empecé a caminar. No sabía hacia dónde. Solo caminaba. Mis zapatos viejos hacían ruido contra el pavimento. Cada paso era un esfuerzo. Pasé junto a las casas iluminadas donde familias cenaban juntas. Vi a través de una ventana a una madre abrazando a su hija. Las dos reían. Me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento perdí a mi niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que me odiaba con cada fibra de su ser? Las lágrimas no paraban de caer. Mi visión estaba borrosa. Tropecé con una grieta en la acera y casi caí, pero logré sostenerme de un poste. Me quedé ahí, aferrada al metal frío, tratando de respirar. Pero cada respiración dolía como si tuviera vidrios en los pulmones. No sé cuánto tiempo caminé. Tal vez 1 hora. Tal vez más. Finalmente llegué al pequeño apartamento que había alquilado hace 3 meses, cuando Mayra empezó a insinuar que ya no me quería en la casa. Un lugar diminuto en un edificio viejo que olía a humedad y comida frita. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal oxidado. Abrí la puerta de mi apartamento y el silencio me tragó como una ola oscura. Encendí la luz y la bombilla parpadeó antes de iluminar débilmente la habitación. Todo era tan pequeño. Tan triste. Una cama individual contra la pared. Una mesita con 2 sillas desparejas. Una cocina del tamaño de un armario. Las paredes estaban manchadas de humedad y tenían grietas que parecían venas. Este era mi nuevo hogar. Mi nuevo mundo. 4 paredes que olían a derrota. Me senté en la cama y el colchón crujió bajo mi peso. Me quité los zapatos y vi que tenía ampollas en los talones. No me había dado cuenta del dolor mientras caminaba. Supongo que el dolor del cuerpo no puede competir con el dolor del alma. Me toqué la mejilla y todavía sentía el ardor. Mañana tendría un moretón. Una marca visible de mi vergüenza. Una prueba de que mi propia hija me golpeó frente a 50 personas que lo grabaron todo para entretenimiento de sus redes sociales. Las lágrimas volvieron. Esta vez no traté de contenerlas. Dejé que fluyeran libremente mientras mi cuerpo se sacudía con sollozos que salían desde lo más profundo de mi pecho. Lloré por la niña que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Lloré por los años que pasé trabajando hasta que mis manos se agrietaron y mi espalda se torció. Lloré por mi esposo Julio, que murió sin saber que nuestra hija se convertiría en esto. Lloré por la mujer patética en la que me había convertido. Una mujer de 64 años que no tenía nada. Ni familia, ni dignidad, ni futuro. Me levanté y fui al baño. Era tan pequeño que apenas podía girar. El espejo estaba rajado, pero pude ver mi reflejo.
Una mujer vieja me miraba de vuelta. Tenía el maquillaje corrido formando ríos negros por las mejillas, los ojos rojos e hinchados, el cabello gris despeinado, la blusa arrugada. Me veía exactamente como me sentía, destruida. Abrí el grifo y el agua salió color café antes de aclararse. Me lavé la cara con manos temblorosas. El agua fría me hizo bien. Me ayudó a respirar. Pero cuando cerré los ojos vi la escena otra vez. La mano de Mayra levantándose. El impacto. Las risas. Los teléfonos grabando. Los flashes de las cámaras capturando mi humillación para la eternidad. Regresé a la habitación y me senté en la silla junto a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces. Edificios altos. Autos pasando. Vida sucediendo en todas partes menos aquí. Me pregunté cuántas de esas luces representaban familias felices. Madres que eran amadas por sus hijos. Mujeres que tenían un propósito. Un lugar en el mundo. Pensé en todos los momentos que compartí con Mayra. Cuando nació y la sostuve por primera vez, tan pequeña y perfecta, con sus ojitos cerrados y sus manitas apretadas. Juré que la protegería siempre, que nunca le faltaría nada. Trabajé 2 empleos durante años. En las mañanas limpiaba oficinas y en las tardes trabajaba en la lavandería. Llegaba a casa con los pies sangrando y la espalda gritando de dolor, pero cada sacrificio valía la pena cuando ella me sonreía. Recordé su primer día de escuela. Llevaba un vestido color rosa pálido que le hice yo misma porque no podíamos comprar uno nuevo. Estaba tan nerviosa que le temblaban las manos. La acompañé hasta la puerta del salón y ella se dio vuelta y me abrazó fuerte. «No me sueltes, mamá», susurró. «Nunca te voy a soltar, mi amor», le prometí. Pero las promesas se rompen. Los niños crecen. Y a veces el amor se convierte en odio sin que entiendas por qué. Todo cambió cuando Mayra entró a la universidad. Conoció gente nueva. Gente con dinero. Con casas grandes y autos nuevos y ropa de marca. Empezó a avergonzarse de mí. De nuestra casa humilde. De mi trabajo. Dejó de presentarme a sus amigos. Cuando venían a visitarla me pedía que me quedara en mi cuarto. Como si yo fuera algo que había que esconder. Un secreto vergonzoso. Después conoció a Pablo. Un hombre de familia rica que trabajaba en una empresa importante. Él la convenció de que merecía más. Una vida mejor. Una madre mejor. Y Mayra lo creyó. O tal vez siempre lo creyó y Pablo solo le dio permiso de decirlo en voz alta. Cuando Julio murió hace 10 años, pensé que Mayra y yo nos acercaríamos. Que compartiríamos el dolor y nos sostendríamos una a la otra. Pero pasó lo contrario. Ella se alejó más. Me culpó por no haber podido salvar a su padre. Por no tener dinero para mejores doctores. Para tratamientos que tal vez lo habrían mantenido vivo. Como si yo hubiera elegido la pobreza. Como si no hubiera dado todo lo que tenía y más. Un ruido en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Pasos pesados subiendo las escaleras. Una pareja discutiendo en el apartamento de al lado. Un bebé llorando en algún lugar del edificio. Los sonidos de la vida real. De gente con problemas reales. Me sentí extrañamente reconfortada sabiendo que no era la única que sufría. Que el dolor era parte de la condición humana y yo no estaba sola en eso, aunque me sintiera completamente sola. Miré el reloj en la pared. Las 11 de la noche. La fiesta probablemente todavía continuaba. Mayra estaría riendo con sus amigos, brindando con champán caro, disfrutando de su nueva libertad. Libertad de mí. De la madre que la avergonzaba. De la carga que finalmente se quitó de encima con una bofetada y unas palabras crueles. Me levanté y fui a la pequeña cómoda donde guardaba mis pocas pertenencias. Abrí el cajón de arriba y saqué una vieja caja de galletas donde guardaba fotos. Fotos de Mayra de bebé. De niña. De adolescente. En cada una yo estaba sonriendo. Orgullosa. Feliz. Pensando que estaba construyendo algo hermoso. Una familia. Un legado de amor. Pero estaba construyendo sobre arena. Y cuando la tormenta llegó, todo se derrumbó en segundos. Había una foto en particular que me rompió el corazón. Mayra tenía 8 años. Estábamos en el parque.
Ella estaba sentada en mis hombros con los brazos extendidos como si fuera un avión. Las dos reíamos. El sol brillaba detrás de nosotras creando un halo de luz. Parecíamos tan felices, tan conectadas. Me pregunté en qué momento exacto esa niña desapareció y se convirtió en la mujer que hoy me echó de su vida como basura. Cerré la caja y la guardé otra vez. No podía seguir mirando. Cada foto era un puñal en el pecho. Me acosté en la cama sin cambiarme de ropa. La almohada olía a humedad, pero ya no me importaba. Nada importaba. Me acurruqué en posición fetal y abracé mis rodillas contra el pecho. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la mano de Mayra acercándose. Escuchaba el sonido del golpe. Sentía la vergüenza quemándome viva. Las horas pasaron lentamente. El reloj marcaba cada minuto con un tic-tac que sonaba como un tambor fúnebre. Afuera, la ciudad gradualmente se fue quedando en silencio. Los autos pasaban con menos frecuencia. Las luces de algunos edificios se apagaban. El mundo se iba a dormir mientras yo permanecía despierta en mi agonía. Pensé en cosas oscuras. En lo fácil que sería simplemente desaparecer. Nadie me extrañaría. Mayra probablemente se sentiría aliviada. No tendría que preocuparse más por la madre vergonzosa. Podría seguir con su vida perfecta sin el peso de mi existencia arrastrándola hacia abajo. Pero no. Yo no era así. A pesar de todo, todavía tenía un hilo delgado de dignidad sosteniendo mi alma destrozada. Cerca de las 3 de la mañana finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. Soñé cosas confusas. Estaba en un lugar blanco, brillante. Caminaba por pasillos largos buscando algo. Una puerta. Una salida. Pero cada puerta que abría mostraba la misma escena. Mayra golpeándome. Una y otra vez. Como un loop infinito de mi propia humillación. Me desperté con el sonido de alguien tocando la puerta. Al principio pensé que era parte del sueño. Otro elemento de esa pesadilla interminable. Pero el sonido continuó. Toc, toc, toc. Persistente. Fuerte. Me senté en la cama y mi cuerpo protestó. Cada músculo dolía como si me hubieran golpeado con un bate. Mi cuello estaba rígido. Mi espalda ardía. Me toqué la mejilla y el dolor me hizo soltar un quejido. Estaba hinchada. Sensible. El moretón ya había florecido como una flor púrpura en mi piel. Miré el reloj. Las 8 de la mañana. Apenas había dormido 3 horas. El sol entraba por la ventana sucia, creando rayos de luz llenos de polvo. La realidad me golpeó como un tren. No fue un sueño. Todo había pasado de verdad. Mi hija me expulsó de su vida. Me quedé sin hogar. Sin familia. Sin nada. El toque en la puerta se hizo más insistente. Señora Tatiana, dijo una voz masculina del otro lado. Por favor, abra. Es importante. Muy importante. Me levanté despacio. Mis piernas apenas me sostenían. Todavía llevaba la misma ropa de anoche. Arrugada. Manchada con lágrimas secas. Me arreglé el cabello con las manos mientras caminaba hacia la puerta. Probablemente era el dueño del edificio. Tal vez se había enterado de lo que pasó y venía a echarme también. O quizás eran cobradores. Gente buscando dinero que no tenía. Abrí la puerta con cuidado dejando la cadena puesta. Del otro lado había 3 hombres con trajes elegantes. Trajes caros. De esos que cuestan más que todo lo que yo poseía junto. El del centro era mayor. Tendría unos 70 años. Cabello blanco perfectamente peinado. Ojos grises penetrantes. Sostenía un maletín de cuero negro. Los otros 2 eran más jóvenes. Altos. Serios. Con portafolios bajo los brazos. Señora Tatiana Ramírez, dijo el hombre mayor con voz suave pero firme. Mi nombre es Emiliano Cortés. Soy abogado. Estos son mis colegas el licenciado Antonio Fuentes y el licenciado Álvaro Mendoza. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto de extrema urgencia. Un asunto que cambiará su vida por completo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé inmediatamente en Mayra. Algo malo le pasó. Un accidente. Por más que me odiara, yo todavía la amaba. Era mi hija. ¿Qué pasó?, pregunté con voz temblorosa.
Es Mayra. Está bien. Dígame, por favor. Emiliano sacudió la cabeza. No se trata de la señorita Mayra. Se trata de usted. ¿De quién es usted realmente? Por favor, señora. Déjenos entrar. Lo que tenemos que decirle no puede discutirse en el pasillo. Dudé. Estos hombres eran extraños. Pero algo en los ojos de Emiliano me hizo confiar. Había bondad ahí. Y urgencia. No el tipo de urgencia de los estafadores, sino algo más profundo. Más real. Quité la cadena y abrí la puerta. Entraron con cuidado de no rozar las paredes sucias. Miraron alrededor del pequeño apartamento. Vi sus expresiones. Sorpresa. Lástima. Antonio cerró la puerta detrás de ellos, mientras Álvaro colocaba su portafolio sobre la mesita. Por favor, siéntense, dije señalando las dos sillas desparejas. Yo me senté en la cama porque no había más lugares. Emiliano se quedó de pie frente a mí. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa color manila. Sus manos temblaban ligeramente mientras la sostenía. Señora Tatiana, comenzó. Lo que voy a decirle sonará imposible. Increíble. Pero tenemos pruebas. Documentos. Evidencia científica que confirma cada palabra. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Usted fue cambiada al nacer en el Hospital General San Rafael hace 64 años. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, pero no tenían sentido. Cambiada. Al nacer. 64 años. Mi cerebro trataba de procesar, pero era como intentar leer en un idioma desconocido. ¿Qué? Logré decir finalmente. No entiendo. Cambiada. ¿Qué significa eso? Emiliano se sentó en la otra silla. Antonio y Álvaro permanecieron de pie como guardianes. Significa que la bebé que sus padres se llevaron a casa del hospital no era su bebé biológico. Usted no es Tatiana Ramírez. Usted es Tatiana Santoro, hija de don Emilio Santoro y doña Elvira Santoro, una de las familias más prominentes y adineradas de este país. Me reí. Fue una risa histérica. Sin humor. Solo incredulidad pura. Eso es ridículo. Ustedes están locos. Salgan de aquí. No sé qué tipo de broma cruel es esta, pero no voy a caer. No es una broma, señora, dijo Antonio con voz seria. Hace 2 meses, el Hospital San Rafael finalmente abrió sus archivos antiguos después de años de demandas. Se descubrió que entre los años 1955 y 1970 hubo múltiples casos de bebés cambiados accidentalmente o a propósito por enfermeras corruptas que vendían bebés a familias ricas o los intercambiaban por dinero. Álvaro abrió su portafolio y sacó documentos. Los extendió sobre la mesa. Eran viejos, amarillentos, con sellos oficiales y firmas. Su familia biológica, los Santoro, han estado buscándola durante 64 años. Nunca se rindieron. Contrataron investigadores privados. Ofrecieron recompensas. Cuando se abrieron los archivos del hospital encontraron la evidencia. 2 bebés nacidas el mismo día. 15 de marzo de 1961. Una era usted. La otra era la verdadera hija de la familia Ramírez. Mi mente era un torbellino. Esto no podía estar pasando. Era demasiado extraño. Demasiado conveniente. Justo después de la peor noche de mi vida, aparecen estos hombres con esta historia imposible. No, dije sacudiendo la cabeza. No les creo. Es una estafa. Quieren algo de mí. Dinero que no tengo. O firmas. O no sé qué, pero esto no es real. Emiliano abrió la carpeta. Adentro había fotos. Muchas fotos. Tomó una y me la mostró. Era una foto vieja. En blanco y negro. Mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer era hermosa. Cabello oscuro. Ojos grandes. Sonrisa suave. Pero lo que me dejó sin aliento fue su cara. Era mi cara. O una versión más joven. Más refinada. Pero los rasgos eran idénticos. Esta es doña Elvira Santoro, dijo Emiliano con voz suave. Su madre biológica. Murió hace 5 años sin saber qué le pasó a su bebé. Pero antes de morir hizo que toda la familia jurara que continuarían buscando. Que nunca se rendirían hasta encontrar a su hija.
Tomé la foto con manos temblorosas. La acerqué a mi cara. Estudié cada detalle. La forma de los ojos. La curva de los labios. La línea de la mandíbula. Era como mirarme en un espejo del pasado. Sentí algo extraño en mi pecho. Una mezcla de miedo y algo más. Algo que no podía nombrar. Tenemos más pruebas, continuó Emiliano. Sacó otra foto. Esta mostraba a un hombre mayor. Distinguido. Con cabello blanco y una sonrisa amable. Este es don Emilio Santoro. Su padre biológico. También falleció. Hace 7 años. Pero dejó instrucciones claras en su testamento. Si su hija era encontrada, recibiría todo lo que le correspondía. Su herencia. Su lugar en la familia. Su nombre verdadero. Antonio se acercó y colocó más documentos frente a mí. Registros del hospital. Certificados de nacimiento. 2 bebés. Ambas niñas. Nacidas con minutos de diferencia. Una pesó 3 kilos 200 gramos. La otra 3 kilos 100 gramos. Los registros mostraban que había confusión. Anotaciones contradictorias. Correcciones hechas con diferentes tipos de tinta. Evidencia clara de que algo salió mal. Pero esto no prueba nada, dije aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Podría ser coincidencia. Un error en los papeles. Eso no significa que yo sea esa bebé. Por eso hicimos pruebas de ADN, dijo Álvaro. Hace 3 semanas localizamos a la mujer que fue criada como Tatiana Santoro. La mujer que vivió la vida que debió ser suya. Ella aceptó hacerse la prueba. Y comparamos su ADN con el de los hermanos Santoro que todavía viven. No coincidía. Ella no es una Santoro. Entonces rastreamos a la otra bebé. A usted. Y señora, lo que encontramos es irrefutable. Emiliano sacó un sobre blanco del maletín. Lo sostuvo frente a mí como si fuera algo sagrado. Necesitamos una muestra de su ADN para confirmación final. Pero ya tenemos evidencia circunstancial abrumadora. Sus rasgos físicos. Sus marcas de nacimiento. Tiene una pequeña cicatriz en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Instintivamente llevé mi mano a esa zona. Había una cicatriz ahí. Siempre la tuve. Mi madre, la mujer que creía que era mi madre, decía que nací con ella. Esa marca está documentada en los registros médicos de la bebé Santoro, dijo Antonio. Es una marca de nacimiento rara. Distintiva. Las probabilidades de que 2 personas no relacionadas la tengan en el mismo lugar exacto son de 1 en 10 millones. El sobre blanco todavía estaba en la mano de Emiliano. Lo miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Una parte de mí quería arrebatarlo y abrirlo. La otra parte quería que estos hombres se fueran y me dejaran sola con mi miseria conocida. Porque esta historia imposible, era demasiado grande. Demasiado aterradora. Si era verdad, significaba que toda mi vida había sido una mentira. Que la mujer que llamé mamá durante 64 años no era mi madre. Que el dolor que sentí cuando murió no era real. O tal vez era real, pero estaba dirigido a la persona equivocada. Emiliano notó mi expresión. Colocó el sobre la mesa con cuidado. Sé que es mucho para procesar, señora Tatiana. O debería decir señorita Santoro. Perdón. No quiero presionarla. Pero necesita entender la magnitud de lo que estamos diciendo. Su familia biológica es una de las más respetadas del país. Dueños de empresas. Propiedades. Inversiones valuadas en cientos de millones de dólares. Y usted es la heredera legítima de una parte considerable de esa fortuna. Cientos de millones. Las palabras sonaban como ficción. Como algo de una película mala. Yo que no tenía ni para pagar la renta de este apartamento miserable. Yo que trabajé en lavanderías toda mi vida ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Yo que usaba ropa de segunda mano y comía pan duro cuando el dinero no alcanzaba. ¿Cómo podía ser posible que fuera heredera de millones? No puede ser cierto, susurré. Cosas así no pasan. No a gente como yo. No a mujeres viejas y cansadas que viven en apartamentos que huelen a humedad. Esto es un error. Tiene que serlo. Antonio se arrodilló frente a mí. Sus ojos eran amables. Comprensivos. Señora, entiendo su incredulidad.
Realmente lo entiendo. Pero piénselo. ¿Alguna vez sintió que no encajaba? Que era diferente de sus padres, de su supuesta hija. ¿Alguna vez se preguntó por qué las cosas siempre fueron tan difíciles? ¿Por qué parecía que el universo conspiraba contra usted? Sus palabras me golpearon como piedras. Porque sí, siempre me sentí así, diferente, fuera de lugar. Mis padres, los Ramírez, eran personas simples, buenas pero simples, sin educación, sin ambiciones más allá de sobrevivir el día. Yo siempre quise más. Quise estudiar, leer libros, aprender cosas. Pero no había dinero, no había tiempo. Así que enterré esos deseos en lo profundo y me convertí en lo que se esperaba de mí. Una trabajadora, una madre, una mujer invisible. Y Mayra. Dios. Mayra. Ella tampoco se parecía a mí. En nada. Ni física ni emocionalmente. Yo siempre fui gentil. Empática. Ella era dura. Fría. Calculadora. Pensé que era mi culpa. Que la había criado mal. Que mis carencias como madre la habían convertido en esa persona cruel. Pero ¿qué tal si no era mi culpa? ¿Qué tal si simplemente no éramos familia de verdad? Si no compartíamos sangre ni alma. Álvaro sacó más fotos de su portafolio. Mire, señora. Estos son sus hermanos biológicos. Antonio Santoro. Cristina Santoro. Elvira Santoro. Sara Santoro. 4 hermanos que crecieron con todo mientras usted no tenía nada. Pero que la han estado buscando desesperadamente desde que se enteraron de la verdad hace 2 meses. Las fotos mostraban a personas elegantes, bien vestidas. Antonio era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y sonrisa cálida. Cristina una mujer de mi edad aproximadamente, con ojos inteligentes y postura digna. Elvira más joven, tal vez 50 años, con un rostro amable. Sara la menor probablemente 40 y tantos años, con rasgos delicados. Estudié sus caras. Busqué similitudes. Y las encontré. Los ojos de Antonio tenían la misma forma que los míos. La nariz de Cristina era idéntica a la mía. La curva de la sonrisa de Elvira. La línea de la mandíbula de Sara. Era como ver pedazos de mí misma dispersos en diferentes personas. Como un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Ellos quieren conocerla, dijo Emiliano. Están esperando noticias. Cuando les contemos que la encontramos van a querer venir inmediatamente. Abrazarla. Darle la bienvenida a la familia que siempre debió ser suya. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Una pared que había construido durante 64 años para protegerme del mundo. Empezó a desmoronarse piedra por piedra. Las lágrimas brotaron sin permiso. Pero estas lágrimas eran diferentes de las de anoche. No eran lágrimas de humillación o dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había un lugar en el mundo donde yo pertenecía. Pero inmediatamente la duda regresó. ¿Y Mayra? Pregunté. ¿Qué pasa con ella? Si yo no soy su madre biológica, entonces ¿quién es? Emiliano intercambió miradas con sus colegas. La verdadera hija de los Ramírez, la que fue criada como Tatiana Santoro, se llama Cristina Montes ahora. Se casó. Tiene su propia familia. Cuando se enteró de la verdad, quedó devastada. Porque significaba que su vida entera también fue una mentira. Que los Santoro no eran su familia real. Que toda la riqueza y privilegio que disfrutó no le pertenecían por derecho de nacimiento. ¿Y ella sabe de mí? Pregunté. Sabe que yo existo. Que yo debería haber tenido su vida. Emiliano asintió. Lo sabe. Y quiere conocerla también. Hay mucho que resolver. Legalmente. Emocionalmente. Pero el primer paso es confirmar todo con la prueba de ADN definitiva. Tomó el sobre blanco otra vez. Solo necesitamos un hisopo de saliva. Toma 30 segundos. Los resultados estarán listos en 3 días. Y entonces sabremos con absoluta certeza. Miré el sobre. Mi mano se extendió lentamente. La retiré. La extendí otra vez. Estaba aterrada. Porque si esto era verdad, mi vida cambiaría por completo.
Y el cambio daba miedo incluso cuando la vida actual era miserable. Al menos conocía esta miseria. Era familiar, cómoda en su incomodidad. Pero entonces pensé en Mayra, en su bofetada, en sus palabras crueles, en las risas de los invitados, en los teléfonos grabando mi vergüenza. Pensé en los años trabajando hasta que mi cuerpo se rompió, en las noches llorando sola, en la sensación constante de no ser suficiente, de no ser amada, de no pertenecer a ningún lado. Tomé el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había un hisopo largo y estéril en un paquete sellado. Antonio me ayudó a abrirlo. Froté el hisopo contra el interior de mi mejilla como me indicaron. 30 segundos. Luego lo coloqué en un tubito especial que Álvaro sostenía. Él lo selló. Escribió mi nombre en la etiqueta. Tatiana Ramírez. Pronto tal vez sería Tatiana Santoro. Un nombre nuevo. Una identidad nueva. Una vida nueva. Los resultados llegarán el viernes por la mañana, dijo Emiliano guardando el tubo en su maletín. Mientras tanto le pedimos que no hable de esto con nadie. Especialmente no con Mayra. Esto es delicado. Hay implicaciones legales enormes. Herencias. Propiedades. Custodia retroactiva, aunque ya sea irrelevante dado que ambas son adultas. Pero aún así, el silencio es crucial. Asentí. De todas formas, Mayra no me hablaría aunque quisiera. Me había dejado muy claro que no quería verme nunca más. Que yo era una vergüenza. Una carga. Algo de lo que deshacerse. Emiliano se puso de pie. Sus colegas hicieron lo mismo. Señora Tatiana, queremos que sepa algo. Su familia biológica la ama aunque nunca la conocieron. Han llorado por usted durante décadas. Han soñado con este momento. Y cuando confirmen que usted es realmente su hermana perdida, van a hacer todo lo posible para compensar los años robados. Para darle la vida que siempre debió tener. Me acompañaron hasta la puerta. Antes de salir, Emiliano se dio vuelta una última vez. Una cosa más. Vi su mejilla. El moretón. Y tengo entendido por nuestros investigadores que fue expulsada de su hogar anoche. Que su hija la humilló públicamente. Quiero que sepa que eso termina ahora. Sin importar los resultados del ADN, aunque ya estamos seguros, usted no pasará otro día viviendo en estas condiciones. Arreglaremos un hotel para usted. Algo digno. Y cubriremos todos sus gastos hasta que esto se resuelva. No puedo aceptar eso, dije automáticamente. No hasta saber si es verdad. No puedo tomar su dinero. Antonio sonrió. No es nuestro dinero, señora. Es el dinero de su familia. Y ellos insistieron. De hecho, insistieron en que le dijéramos que si necesita cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, solo tiene que pedirlo. Ropa. Comida. Atención médica. Lo que sea. Usted es una Santoro. Y los Santoro cuidan a los suyos. Se fueron dejándome sola en mi apartamento pequeño y triste. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente. Más ligero. Como si una ventana se hubiera abierto después de años de estar cerrada. Me senté en la cama y miré las fotos que habían dejado sobre la mesa. Los rostros de mis supuestos hermanos me miraban de vuelta. Extraños que compartían mi sangre. Familia que nunca conocí pero que me había estado buscando toda la vida. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Emiliano cumplió su promesa. Esa misma tarde 2 hombres elegantes llegaron con maletas y me llevaron a un hotel en el centro de la ciudad. No cualquier hotel. Era uno de esos lugares donde las puertas giratorias brillan como oro y el piso de mármol refleja las lámparas de cristal del techo. El tipo de lugar donde yo nunca habría entrado ni siquiera para usar el baño. La habitación era más grande que todo mi apartamento. Tenía una cama enorme con sábanas blancas que parecían nubes. Un baño con bañera de hidromasaje y toallas tan suaves que me daba miedo usarlas. Ventanas enormes que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Me quedé parada en medio de la habitación sin saber qué hacer. Sin saber si esto era real o si en cualquier momento alguien entraría y me diría que había un error. Que mujeres como yo no pertenecían a lugares como este. Pero nadie vino. En cambio llegó comida.
No la pedí, pero tocaron la puerta y un joven con uniforme entró empujando un carrito lleno de platos cubiertos. Sopa, pollo, ensalada, pan recién horneado, postre, vino. Era suficiente para alimentar a 5 personas. Lo dejó todo en la mesa junto a la ventana, sonrió amablemente y se fue antes de que pudiera preguntarle cuánto costaba. ¿Cuánto tendría que pagar después? Comí despacio. Cada bocado sabía a culpa mezclada con placer. La sopa estaba caliente y cremosa. El pollo se deshacía en mi boca. No recordaba la última vez que había comido algo que no fuera pan duro o arroz simple. Mi estómago casi había olvidado lo que era sentirse lleno. Satisfecho. Cuidado. Esa noche me di un baño largo. Llené la bañera con agua caliente hasta el borde. Agregué las sales de baño que encontré en el estante. El agua se llenó de burbujas que olían a lavanda. Me hundí hasta que solo mi cabeza quedaba afuera. El calor penetró mis músculos doloridos, mis huesos cansados. Cerré los ojos y por primera vez en años no pensé en nada. Solo existí. Solo respiré. Cuando salí me envolví en una de esas toallas suaves. Me miré en el espejo. El moretón en mi mejilla había empeorado. Era púrpura oscuro con bordes amarillentos. Feo. Doloroso. Un recordatorio constante de que mi hija me odiaba lo suficiente como para golpearme. Pero ahora había otra pregunta. ¿Era realmente mi hija? ¿O solo era una extraña que yo había criado por error? Una extraña que nunca me amó porque en algún nivel profundo e inconsciente sabía que no éramos realmente familia. Me acosté en esa cama enorme. Las sábanas eran frías contra mi piel limpia. Miré el techo donde una lámpara moderna proyectaba sombras suaves. Pensé en todo lo que Emiliano y sus colegas me habían dicho. La familia Santoro. Los millones de dólares. Los hermanos que me buscaban. La vida que debí tener. Parecía tan irreal. Como un cuento de hadas para adultos. Y yo había aprendido hace mucho tiempo que los cuentos de hadas no existen. Que la vida es dura y cruel y que las mujeres como yo no tienen finales felices. Pero ¿qué tal si esta vez era diferente? ¿Qué tal si después de 64 años de sufrimiento, el universo finalmente decidía compensarme? ¿Qué tal si el dolor había sido tan intenso porque estaba preparándome para algo mejor? Para una revelación que cambiaría todo. Me dormí con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza como pájaros atrapados buscando una salida. El segundo día desperté con el sol entrando por las ventanas. Por un momento no supe dónde estaba. Luego lo recordé. El hotel. Los abogados. La prueba de ADN. Me levanté y encontré que alguien había deslizado un sobre por debajo de la puerta. Adentro había una tarjeta de crédito con mi nombre y una nota de Emiliano. Para cualquier cosa que necesite. Ropa. Comida. Lo que sea. No hay límite. Su familia insiste. Salí del hotel sintiéndome como una impostora. Caminé por las calles del centro mirando las tiendas elegantes. Vitrinas llenas de ropa hermosa que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Nunca había entrado a lugares así. Pero ahora tenía una tarjeta. Permiso para comprar. Así que respiré profundo y empujé la puerta de una boutique. Una vendedora joven se acercó con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla en algo? Me miró de arriba abajo. Vi su expresión cambiar ligeramente cuando notó mi ropa vieja y gastada. El moretón en mi cara. Probablemente pensó que yo estaba en el lugar equivocado. Que me había confundido de tienda. Necesito ropa, dije con voz más firme de lo que me sentía. Un vestido. Zapatos. Algo apropiado. Su sonrisa se hizo más grande aunque sus ojos seguían siendo escépticos. Por supuesto, señora. Tenemos una hermosa colección. ¿Qué estilo prefiere? No sé, admití. Algo que me haga ver diferente, como alguien que pertenece. Ella asintió y me llevó por la tienda. Me mostró vestidos en todos los colores. Finalmente elegí uno color verde oscuro. Simple pero elegante. Con mangas largas y un corte que favorecía mi figura envejecida. Me lo probé en el vestidor y cuando me miré en el espejo casi no me reconocí. Me veía como una señora respetable. Como alguien importante. Los zapatos también. Color negro.
con un pequeño tacón. Cómodos pero bonitos. La vendedora agregó un abrigo color gris claro y una bufanda suave. Cuando llegó el momento de pagar, extendí la tarjeta con manos temblorosas. Ella la pasó por la máquina. Esperé que sonara una alarma, que apareciera un mensaje de error. Pero no. La transacción se aprobó. $1,200. Más de lo que yo había gastado en ropa en toda mi vida combinada. Salí de la tienda con mis bolsas, sintiéndome mareada. Caminé sin rumbo por las calles. Pasé junto a restaurantes donde la gente comía en mesas al aire libre. Junto a galerías de arte con pinturas que costaban fortunas. Junto a joyerías con diamantes que brillaban como estrellas capturadas. Este era un mundo diferente. Un mundo donde el dinero no era una preocupación constante. Donde la gente compraba lo que quería sin calcular cuánto quedaría para la comida de la semana. Me pregunté si alguna vez me acostumbraría a esto. Si podría caminar por estas calles sin sentirme como una extraña. Como alguien disfrazada de persona importante, cuando en realidad era solo una mujer vieja y asustada que no sabía quién era. Regresé al hotel y me cambié. Me puse el vestido nuevo. Los zapatos nuevos. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente cubriendo el moretón lo mejor que pude. Cuando me miré en el espejo vi a una mujer transformada. No era joven. No era hermosa. Pero había dignidad en mi reflejo. Había algo que no había visto en años. Respeto propio. El tercer día fue el más largo. Sabía que los resultados llegarían mañana por la mañana. El viernes. Y entonces sabría con certeza si toda esta locura era real o solo un error cruel. Pasé el día en la habitación del hotel incapaz de salir. Incapaz de hacer nada excepto esperar. Mirar el reloj. Contar las horas. Los minutos. Pensé en llamar a Mayra. En contarle lo que estaba pasando. Pero ¿qué le diría? Hola, hija que me odia. Resulta que tal vez no eres mi hija después de todo. Resulta que fui cambiada al nacer y soy heredera de millones. Sonaría como locura. Como la fantasía desesperada de una mujer que no podía aceptar su realidad miserable. Además, Emiliano había dicho que mantuviera silencio. Que esto era delicado. Así que no llamé. No envié mensajes. Solo esperé en esa habitación elegante, sintiéndome como una prisionera en un palacio. La noche cayó. Las luces de la ciudad se encendieron una por una hasta que todo brillaba como un mar de fuego. Me senté junto a la ventana con una taza de té caliente entre mis manos. Pensé en mi vida. En todos los años de trabajo duro. De sacrificio. De amor no correspondido. Pensé en la mujer que llamé mamá. En el hombre que llamé papá. Ambos muertos ahora. Ambos se llevaron la verdad a la tumba sin siquiera saberla. Me pregunté si me habrían querido más si hubieran sabido que yo no era su hija biológica. O tal vez me habrían querido menos. Tal vez esa fue la razón por la que siempre sentí esa distancia. Ese vacío que ninguna cantidad de esfuerzo podía llenar. Y Mayra. Dios. Mayra. Si los resultados confirmaban que yo no era su madre biológica, entonces toda su crueldad tendría sentido. No era una hija mala. Era simplemente una extraña atrapada en una relación forzada por un error del destino. Una extraña que instintivamente rechazaba a la mujer que no compartía su sangre. Pero incluso si eso era cierto, no cambiaba el hecho de que yo la había amado. Que la había cuidado. Que había sacrificado todo por ella. El amor no necesita sangre para ser real. O tal vez sí. Tal vez por eso mi amor nunca fue suficiente. Porque en algún nivel celular profundo nuestros cuerpos sabían la verdad que nuestras mentes no podían aceptar. Me dormí tarde esa noche. Soñé con bebés. 2 bebés idénticas acostadas lado a lado en cunas blancas. Una enfermera las levantaba. Las confundía. Las intercambiaba. Y de ese simple error nacían 2 vidas completamente diferentes. Una vida de privilegio para la bebé equivocada. Una vida de pobreza para la otra. 64 años de destinos invertidos por un momento de descuido. El viernes amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como un techo de plomo. Me desperté antes del amanecer con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hoy sabría la verdad.
Hoy mi vida cambiaría para siempre o todo esto resultaría ser un error monumental y yo regresaría a mi apartamento miserable a seguir existiendo en la miseria. Me duché rápido. Me vestí con el vestido verde oscuro. Me maquillé con cuidado. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentar 3 veces antes de poder aplicar el lápiz labial correctamente. Miré mi reflejo. Una mujer de 64 años me miraba de vuelta. Asustada. Esperanzada. Vulnerable. Lista para que le rompieran el corazón otra vez o para que se lo sanaran finalmente. Emiliano había dicho que vendría a las 9 de la mañana. El reloj marcaba las 7:30. Hora y media de espera. No podía desayunar. Mi estómago estaba cerrado en un nudo tan apretado que dolía. Me senté en la silla junto a la ventana y miré la ciudad despertar. Gente caminando a sus trabajos. Autos llenando las calles. Vida normal para todos excepto para mí. A las 8:45 ya estaba parada junto a la puerta. Esperando. Escuchando cada sonido en el pasillo. Pasos. Voces. El timbre del elevador. Finalmente a las 9 en punto exactamente tocaron la puerta. 3 golpes firmes. Abrí tan rápido que casi golpeé a Emiliano con el borde de la puerta. Él estaba ahí con Antonio y Álvaro. Los 3 llevaban trajes oscuros y expresiones serias. Pero había algo en los ojos de Emiliano. Un brillo. Una emoción contenida. «Buenos días, señora Tatiana», dijo con voz suave. «Podemos entrar». Los dejé pasar. Cerraron la puerta detrás de ellos. Emiliano llevaba su maletín negro. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió lentamente. Sacó una carpeta gruesa. La misma carpeta que había traído hace 3 días, pero ahora más llena. Más pesada. Cargada con la verdad. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Ellos permanecieron de pie formando un semicírculo frente a mí. Emiliano abrió la carpeta. Adentro había papeles con gráficos. Números. Términos científicos que no entendía. Pero no necesitaba entenderlos. Solo necesitaba escuchar las palabras que estaban a punto de salir de su boca. «Señora Tatiana», comenzó. «Los resultados llegaron esta mañana temprano. Hicimos 3 pruebas diferentes con 3 laboratorios independientes para asegurar absoluta precisión. Las 3 pruebas llegaron a la misma conclusión irrefutable». Hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos. «Usted es Tatiana Santoro, hija biológica de Emilio y Elvira Santoro, hermana de Antonio, Cristina, Elvira y Sara Santoro. No hay duda. No hay margen de error. La compatibilidad del ADN es del 99.9%. El mundo se detuvo. El sonido desapareció. Todo lo que podía escuchar era mi propia sangre corriendo por mis venas como un río desbordado. Las palabras flotaban en el aire frente a mí. Tatiana Santoro. Hija biológica. No hay duda. Traté de procesar lo que significaban, pero mi cerebro se había apagado. Solo sentía un tsunami de emociones tan grande que amenazaba con ahogarme. «Es cierto», susurré. «Todo es cierto. Yo no soy quien creí que era durante 64 años». Emiliano asintió. Se arrodilló frente a mí como había hecho Antonio días atrás. Tomó mis manos entre las suyas. Eran cálidas. Firmes. Sé que es abrumador. Sé que su mundo acaba de voltearse completamente. Pero quiero que entienda algo. Usted no perdió una identidad. La encontró. La verdadera. La que siempre debió ser suya. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía detenerlas. No quería detenerlas. Lloré por la niña que creció pobre cuando debió crecer rica. Por la mujer que trabajó hasta romperse cuando debió vivir en comodidad. Por todos los años robados. Por la familia que nunca conoció. Por los padres biológicos que murieron sin saber qué le pasó a su bebé. Lloré por todo el dolor y toda la confusión y todo el amor mal dirigido. Antonio se acercó y colocó una mano suave en mi hombro. Su familia la está esperando, señora. Su hermano Antonio llamó hace 1 hora. Está en camino. Llegará en menos de 30 minutos. Cristina también. Elvira y Sara vienen en avión desde otra ciudad, pero llegarán esta tarde. Todos quieren conocerla, abrazarla, darle la bienvenida a casa.
Casa. Esa palabra resonó en mi pecho. Nunca tuve un verdadero hogar. Ni siquiera cuando vivía en la casa con Mayra. Siempre me sentí como una invitada no deseada. Alguien que estaba ahí por obligación, no por elección. Pero ahora había gente esperándome. Gente que compartía mi sangre. Gente que me había buscado durante décadas. Gente para quien yo no era una carga, sino un milagro encontrado. Álvaro sacó más documentos de su portafolio. Estos son los papeles de su herencia. Su padre Emilio Santoro dejó instrucciones muy claras en su testamento. Si su hija perdida era encontrada, recibiría su parte completa de la fortuna familiar. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Todo calculado y actualizado hasta el día de hoy. Colocó un papel frente a mí. Números. Muchos números. La cantidad final me hizo jadear. 78 millones de dólares. Esa es su herencia directa. Además de 3 propiedades. Una casa en la ciudad. Una casa de campo. Un apartamento de lujo. Todas a su nombre. Todos los papeles están listos. Solo necesita firmar. No podía respirar. 78 millones. Esa cantidad era incomprensible. Yo que había vivido con menos de $1000 al mes toda mi vida. Yo que había contado centavos para comprar pan. Yo que había usado la misma ropa durante años porque no podía permitirme nueva. Ahora era millonaria. Rica más allá de cualquier fantasía que pudiera haber imaginado. No merezco esto, dije con voz rota. No hice nada para ganarlo. Solo existí. Solo sobreviví. Emiliano apretó mis manos. Señora Tatiana, este dinero es suyo por derecho de nacimiento. No tiene que ganarlo. Ya es suyo. Siempre fue suyo. Le fue robado por un error terrible. Por una injusticia que nadie podía controlar. Pero ahora se está corrigiendo. Ahora está recibiendo lo que siempre debió tener. Pensé en Mayra. En su vida cómoda. En su arrogancia. En cómo me trataba como basura mientras vivía en una casa que técnicamente era mía. Porque si yo era Tatiana Santoro, entonces esa casa que Julio compró con tanto esfuerzo legalmente me pertenecía. Y Mayra, que me echó tan cruelmente ahora, no tenía derecho a nada. La ironía era casi poética. Casi cruel. Pero no sentí satisfacción. Solo sentí tristeza. Porque sin importar lo que decían los papeles, sin importar lo que mostraba el ADN, yo había amado a esa niña. La había criado. Había sacrificado todo por ella. Y ahora descubría que nunca fue mía para empezar. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Emiliano se levantó. Miró a través de la mirilla. Luego se dio vuelta hacia mí con una sonrisa. Es su hermano Antonio. Está aquí. Está listo para conocerla. Mi corazón se aceleró. Me puse de pie. Me alicé el vestido. Me toqué el cabello. Quería verme presentable. Digna. Como alguien que merecía ser parte de una familia importante. Emiliano abrió la puerta. Un hombre entró. Alto. Elegante. Con cabello plateado perfectamente peinado. Vestía un traje color carbón que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Pero lo que me impactó fueron sus ojos. Eran exactamente como los míos. El mismo color. La misma forma. Como mirarme en un espejo masculino. Nos quedamos mirándonos por un momento que pareció eterno. Él estudió mi cara. Yo estudié la suya. Vi emoción en sus ojos. Lágrimas formándose. Su boca temblaba ligeramente como si estuviera tratando de contener un sollozo. Tatiana, dijo finalmente. Su voz era profunda. Cálida. Llena de emoción. Pequeña hermana. Te hemos buscado durante toda mi vida. Mamá murió sin conocerte, pero siempre supo que estabas ahí. Siempre sintió que faltaba una parte de ella. Y tenía razón. Eras tú. Siempre fuiste tú. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en un abrazo. Sus brazos eran fuertes. Seguros. Me sostuvo como si fuera algo precioso. Algo frágil que podría romperse. Hundí mi cara en su hombro y lloré. Lloré como no había llorado en años. Décadas tal vez. Lloré por todos los abrazos que nunca recibí.
por toda la familia que nunca tuve, por todos los años perdidos. Perdóname, susurró contra mi cabello. Perdónanos por no encontrarte antes. Por todos los años que sufriste sola. Por todo el dolor que no pudimos evitar. Pero estás aquí ahora. Estás en casa. Y nunca más estarás sola. Lo prometo. Sus palabras me quebraron y me sanaron al mismo tiempo. Quedamos ahí abrazados por minutos que parecieron horas. Dos extraños que compartían sangre. Dos hermanos separados por un error cruel reunidos finalmente por la verdad. Cuando finalmente nos separamos, él tomó mi cara entre sus manos. Me miró con tanta ternura que sentí mi corazón expandirse. «Te pareces tanto a mamá», dijo con voz rota. «Tiene su sonrisa, sus ojos. Es como verla joven otra vez. Como tener un pedazo de ella de vuelta». Antonio no me soltaba la mano. Era como si tuviera miedo de que si me dejaba ir yo desaparecería otra vez. Nos sentamos juntos en el sofá del hotel mientras Emiliano y sus colegas preparaban más documentos en la mesa. Pero yo no podía concentrarme en papeles. Solo podía mirar a este hombre que era mi hermano. Un hermano que nunca supe que tenía. Un hermano que me buscó durante 64 años. «Cuéntame de ellos», le pedí con voz temblorosa. «De mamá y papá. De nuestra familia. Quiero saberlo todo». Los ojos de Antonio se iluminaron con recuerdos. Mamá era la mujer más hermosa del mundo. No solo por fuera, sino por dentro. Tenía un corazón tan grande que podía abrazar a toda la ciudad. Cuando te perdió, algo en ella se rompió. Nunca volvió a ser la misma. Pasaba horas en tu cuarto. El cuarto que preparó para ti. Con paredes color melocotón y una cuna blanca tallada a mano. Nunca dejó que nadie lo tocara. Estaba esperándote. Siempre esperándote. Me mostró fotos en su teléfono. Fotos de una mujer hermosa con mi cara. Elvira Santoro en diferentes momentos de su vida. Joven y radiante el día de su boda. Embarazada sosteniendo su vientre con manos protectoras. Mayor pero aún elegante con líneas de preocupación marcadas en su frente. En cada foto sus ojos llevaban una tristeza que ninguna sonrisa podía ocultar. La tristeza de una madre que perdió a su bebé y nunca dejó de buscarla. Papá era diferente, continuó Antonio. Más práctico, pero igual de devastado. Contrató investigadores privados. Ofreció recompensas. Presionó al hospital durante años para que abrieran sus archivos. Gastó millones tratando de encontrarte. Algunas personas pensaban que estaba loco, que era imposible después de tanto tiempo. Pero él nunca perdió la fe. Decía que podía sentir que aún estabas viva, que tu corazón latía en algún lugar del mundo y él no descansaría hasta encontrarte. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Pensar que había habido gente que me amaba aunque nunca me conociera. Gente que dedicó sus vidas a buscarme. Mientras yo crecía creyendo que era Tatiana Ramírez, una niña no deseada en una familia pobre, en realidad había una familia rica buscándome desesperadamente. El universo tenía un sentido del humor cruel. ¿Y mis hermanas?, pregunté. Háblame de Cristina, Elvira y Sara. Antonio sonrió. Cristina es la mayor después de mí. Tiene 62 años. Es doctora. Brillante. Compasiva. Siempre ha trabajado con niños huérfanos tratando de asegurarse de que ningún niño más se pierda como tú. Elvira tiene 58. Es artista. Pinta cuadros hermosos, pero todos tienen un tema común. Una niña perdida. Una búsqueda. Es como si su arte fuera una oración constante para traerte de vuelta. Y Sara la pequeña tiene 54. Es abogada de derechos humanos. Lucha contra la corrupción. Contra los sistemas que permiten que pasen cosas como lo que te pasó a ti. Me di cuenta de algo. Todos ustedes dedicaron sus vidas a causas relacionadas con lo que me pasó. Todos estaban buscándome de diferentes maneras. Antonio asintió. Mamá y papá nos criaron con tu historia. Nos enseñaron que teníamos una hermana perdida y que era nuestra responsabilidad encontrarte. Cada cumpleaños tuyo celebrábamos aunque no estuvieras. Encendíamos una vela. Cantábamos. Pedíamos un deseo. El mismo deseo cada año. Que regresaras a casa. No pude soportarlo más.
El llanto salió de mí como un torrente. 64 años de dolor y soledad explotaron en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Antonio me abrazó otra vez. Me meció como si fuera una niña pequeña. SHHH, susurró. Ya pasó. Ya estás aquí. Ya no estás sola. La puerta se abrió otra vez. Una mujer entró corriendo. No caminó. Corrió. Tenía cabello oscuro con mechones plateados. Ojos inteligentes llenos de lágrimas. Vestía ropa elegante pero casual. Se detuvo en seco cuando me vio. Llevó sus manos a su boca. Oh Dios mío, susurró. Eres tú. Realmente eres tú. Esta es Cristina, dijo Antonio poniéndose de pie. Tu hermana mayor. Cristina se acercó lentamente como si yo fuera un espejismo que podría desaparecer. Se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Eran manos de doctora. Suaves pero fuertes. Capaces de sanar. Tatiana, dijo con voz rota. He soñado con este momento toda mi vida. He visto tu cara en cada niño que trato. Buscándote. Esperando reconocerte. Y ahora estás aquí. Finalmente estás aquí. Me abrazó con una intensidad que me dejó sin aliento. Lloró contra mi hombro. Yo lloré contra el suyo. Dos hermanas que nunca se conocieron pero que se reconocían en un nivel que iba más allá de la memoria. En un nivel celular. De sangre y hueso y alma. Pasamos la siguiente hora hablando. Compartiendo historias. Ellos me contaron de su infancia privilegiada. De las escuelas privadas y los viajes al extranjero. De las fiestas elegantes y las conexiones importantes. Pero también me contaron de la sombra que siempre cubrió todo. La hermana perdida. El espacio vacío en cada foto familiar. El lugar vacío en cada mesa de cena. Yo les conté de mi vida. De la pobreza. Del trabajo duro. De Julio, mi esposo que murió demasiado joven. De Mayra, la niña que crié y que me odiaba. No pude hablar del golpe sin que la vergüenza me quemara. Pero ellos lo notaron. Notaron el moretón que el maquillaje no podía ocultar completamente. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Antonio con voz peligrosamente tranquila. ¿Quién se atrevió a poner sus manos sobre ti? Fue Mayra, admití en voz baja. En su fiesta de cumpleaños. Me golpeó frente a todos sus invitados. Me echó de la casa. Dijo que era una vergüenza. Que no me quería ver nunca más. La expresión de Antonio se endureció. Esa casa es legalmente tuya. El esposo con el que estuviste casada compró esa casa. Tú eres la heredera legal. Ella no tiene derecho a echarte. No tiene derecho a nada. Cristina se veía igualmente furiosa. Y te golpeó. Te humilló públicamente. Eso es abuso. Eso es imperdonable. No importa si cree que es tu hija o no. Nadie tiene derecho a tratarte así. No quiero crear problemas, dije rápidamente. Ya es suficientemente complicado. Descubrir que ella no es mi hija biológica. Que yo no soy quien creía. No necesito venganza. Solo necesito paz. Antonio me miró con ojos que brillaban con algo que no podía identificar. Hermana, esto no es venganza. Esto es justicia. Esa mujer te robó años de tu vida. Te trató como basura cuando tú le diste todo. Y ahora descubrimos que la vida que ella vivió debió ser tuya. La casa donde te humilló es legalmente tuya. El dinero que gastó en esa fiesta ridícula salió de recursos que deberían haber sido tuyos. Esto no es venganza. Es simplemente dejar que el universo corrija lo que estuvo mal durante décadas. Emiliano se acercó a nosotros. Señorita Santoro, dijo usando mi nuevo nombre. Tengo noticias que tal vez quiera escuchar. Hemos estado monitoreando la situación. La fiesta donde fue humillada. Los videos se volvieron virales en redes sociales. Millones de personas los vieron. Y la reacción no es lo que su hija esperaba. Sacó su tablet y me mostró la pantalla. Había videos. El momento del golpe capturado desde múltiples ángulos. Las palabras crueles de Mayra amplificadas para que el mundo entero las escuchara. Pero los comentarios eran abrumadoramente de mi lado. Miles de personas defendiéndome. Llamando a Mayra monstruo. Abusadora.
malvada, exigiendo justicia para la madre humillada. No solo eso, continuó Emiliano. Varias personas que estaban en esa fiesta han salido a hablar. Dicen que Mayra siempre trató mal a su madre, que era conocida por su crueldad, que la fiesta fue simplemente la culminación de años de abuso. Los medios de comunicación están recogiendo la historia. Reporteros están buscándola para entrevistas, pidiendo su versión. Y ella está escondida, avergonzada, asustada. La ironía no pasó desapercibida. Hace días yo era la avergonzada, la humillada, la que se escondía. Y ahora los papeles se habían invertido. Mayra estaba viviendo lo que me hizo vivir, pero multiplicado 1000 veces porque su vergüenza era pública, global, permanente. Hay más, dijo Antonio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pablo, el novio rico, la dejó. Aparentemente su familia vio los videos y decidieron que alguien capaz de tal crueldad no es apropiada para su hijo. Rompió el compromiso esta mañana. Y los amigos que se rieron mientras te golpeaba también están siendo expuestos, identificados. Sus empleadores los están despidiendo. Sus propias familias los están rechazando. Nadie quiere asociarse con gente que participa en abuso público. Debería sentirme bien, vengada, vindicada, pero solo sentía vacío. Porque Mayra, aunque cruel, aunque abusiva, había sido mi mundo durante 42 años. La había amado con cada fibra de mi ser. Y descubrir que nunca fue realmente mía no borraba esos sentimientos. No borraba las noches que pasé despierta cuando estaba enferma. Las lágrimas que lloré cuando le rompieron el corazón por primera vez. Los sacrificios que hice para darle oportunidades que yo nunca tuve. Antonio notó mi expresión. «Todavía la amas», dijo suavemente. «Después de todo lo que te hizo, todavía la amas». Asentí. La crié. No importa lo que diga el ADN. La alimenté cuando tenía hambre. La consolé cuando lloraba. La sostuve cuando aprendió a caminar. ¿Cómo se supone que apague eso? ¿Cómo se supone que deje de sentir solo porque un papel dice que no compartimos sangre? Cristina tomó mi mano. Eso te hace una persona hermosa. Una persona compasiva. Pero también necesitas protegerte. Necesitas entender que el amor no significa permitir abuso. Puedes amarla desde lejos. Puedes desearle bien. Pero no tienes que sacrificar tu dignidad o tu bienestar por alguien que te trata como basura. Esa tarde Elvira y Sara llegaron en avión desde la ciudad costera donde vivían. Cuando entraron a la habitación del hotel fue como ver versiones más jóvenes de mí misma. Elvira con su cabello largo y ojos soñadores. Sara con su postura firme y mirada determinada. Las tres nos abrazamos y lloramos juntas. 4 hermanas reunidas por primera vez después de 64 años de separación. Era surrealista. Hermoso. Doloroso. Todo al mismo tiempo. Pasamos horas hablando. Compartiendo fotos. Ellas me mostraron álbumes familiares llenos de momentos que debía haber vivido. Cumpleaños. Navidades. Graduaciones. Bodas. En cada foto había un espacio vacío. Un lugar donde yo debía estar. Mamá siempre dejaba una silla vacía en la mesa, explicó Sara. En cada cena. Cada celebración. Era para ti. Para recordarnos que faltabas. La culpa me carcomía. Mientras ellos me buscaban, yo estaba viviendo en pobreza. Trabajando hasta que mis manos sangraban. Criando a una niña que no era mía. Sufriendo en silencio. Si tan solo hubiera sabido. Si tan solo el hospital hubiera descubierto el error antes. ¿Cuántas vidas habrían sido diferentes? Al caer la noche Antonio sugirió que nos mudáramos a la casa familiar. La mansión Santoro donde crecieron todos mis hermanos. Donde mamá y papá vivieron hasta sus muertes. Donde mi cuarto todavía esperaba intacto después de 64 años. No sé si estoy lista, admití. Es todo tan abrumador. Cristina apretó mi mano. Iremos a tu ritmo. Sin presiones. Pero hermana, necesitas ver la casa. Necesitas entender de dónde vienes. ¿Quién eres realmente? Acepté finalmente. Salimos del hotel en una caravana de autos negros con choferes uniformados.
Yo iba con Antonio y Cristina. Miraba por la ventana mientras dejábamos el centro de la ciudad y nos adentrábamos en vecindarios cada vez más elegantes. Calles arboladas. Casas enormes detrás de rejas altas. Jardines perfectamente cuidados. Este era un mundo que yo solo había visto en revistas. Un mundo donde nunca imaginé pertenecer. Finalmente llegamos a una propiedad que ocupaba toda una manzana. Rejas de hierro forjado se abrieron automáticamente. El auto avanzó por un camino de piedra bordeado de árboles antiguos. Y entonces la vi. La mansión Santoro. 3 pisos de arquitectura clásica. Columnas blancas. Ventanas enormes. Balcones con barandales ornamentados. Jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era más grande que cualquier edificio donde yo había trabajado limpiando. Y esta era mi casa. Mi hogar. El lugar donde debí crecer. Entramos por una puerta de madera tallada que tenía que medir 4 metros de alto. El vestíbulo era del tamaño de mi antiguo apartamento completo. Pisos de mármol. Una escalera doble que subía majestuosamente al segundo piso. Arañas de cristal colgando del techo. Pinturas en las paredes que probablemente valían fortunas. Todo era elegante. Impecable. Intimidante. Antonio me guió escaleras arriba. Los demás nos seguían en silencio respetuoso. Caminamos por un pasillo largo con puertas a ambos lados. Finalmente Antonio se detuvo frente a una puerta color blanco roto. «Esta es tu habitación», dijo con voz suave. «Nadie ha entrado desde que mamá murió. Ella la mantuvo exactamente como estaba el día que naciste. Esperándote». Abrió la puerta lentamente. Y cuando vi el interior mi corazón se detuvo. Era un cuarto de bebé perfecto. Paredes color melocotón como Antonio había dicho. Una cuna blanca con dosel de encaje. Estantes llenos de juguetes y libros. Un armario abierto mostrando ropa diminuta en perchas pequeñas. Todo estaba cubierto con una capa fina de polvo, pero por lo demás intacto. Congelado en el tiempo. Esperando a una bebé que nunca llegó. Entré despacio. Toqué la cuna. Los juguetes. Un osito de peluche que alguien había colocado cuidadosamente sobre la almohada. En la pared había un cuadro. Una pintura de una mujer joven sosteniendo a un bebé. Elvira y yo. Mamá lo pintó de memoria, explicó Elvira la artista. Después de que te perdió. Pintó como imaginaba que sería sostener a su bebé. Como habrías lucido en sus brazos. Me acerqué al cuadro. La bebé en la pintura tenía mi nariz. Mis ojos. Mamá la había imaginado con precisión sorprendente. O tal vez el amor de una madre trasciende la lógica. Tal vez en algún nivel profundo ella me conocía, aunque nunca me sostuvo. Toqué el marco del cuadro y sentí la conexión. Finalmente. Después de toda una vida de sentirme perdida. Fuera de lugar. Equivocada. Finalmente estaba donde pertenecía. Pero entonces pensé en Mayra. En la verdadera hija de los Ramírez que creció aquí por error. Cristina Montes ahora. Ella también perdió toda una vida. Una vida que debió ser diferente. Mientras yo trabajaba en lavanderías, ella vivía en esta mansión. Mientras yo contaba centavos para comprar pan, ella comía en platos de porcelana fina. El intercambio nos robó a ambas. A mí me robó privilegio y familia. A ella le robó autenticidad. Porque todo lo que tuvo estaba construido sobre una mentira. Quiero conocerla, dije de repente. A Cristina Montes. A la mujer que vivió mi vida. Necesito verla. Hablar con ella. Entender. Mis hermanos intercambiaron miradas. Antonio habló primero. Ella también quiere conocerte. De hecho, ha estado pidiendo una reunión desde que confirmamos tu identidad. Pero estábamos esperando que tú te sintieras lista. Es una situación complicada. Emocionalmente cargada. Estoy lista, dije con más convicción de la que sentía. Si vamos a sanar esto. Si vamos a seguir adelante. Necesito cerrar este círculo. Necesito mirar a los ojos a la mujer que por accidente del destino intercambió vida conmigo. Sara sacó su teléfono. Haré los arreglos. Podemos organizar una reunión aquí. Mañana si quieres. En terreno neutral. Con todos nosotros presentes para apoyo. Asentí. Mañana.
Esa noche me quedé en la mansión Santoro. Me dieron el cuarto de huéspedes principal porque mi cuarto de bebé obviamente no era apropiado. Pero antes de dormir regresé a ese cuarto. Me senté en el piso junto a la cuna. Toqué los juguetes. Imaginé cómo habría sido crecer aquí. Tener hermanos que me amaran. Padres que me buscaran. Una vida de comodidad en lugar de lucha constante. Pero también pensé en las lecciones que la pobreza me enseñó. Compasión. Humildad. Gratitud por las cosas pequeñas. Si hubiera crecido rica, tal vez me habría convertido en alguien como Mayra. Cruel. Arrogante. Vacía por dentro. Tal vez el universo sabía lo que hacía. Tal vez necesitaba esos 64 años de sufrimiento para convertirme en quien era. Alguien que valoraba el amor real. Alguien que entendía el dolor. Alguien que podía apreciar verdaderamente lo que ahora tenía. Me dormí en el piso de ese cuarto infantil. Soñé con 2 bebés. 2 vidas. 2 destinos entrelazados por error. Y en el sueño finalmente las 2 bebés se encontraban. Se miraban. Se reconocían. Y aunque sus vidas habían sido opuestas, compartían algo fundamental. Ambas habían sobrevivido. Ambas habían perseverado. Y ahora ambas tenían la oportunidad de escribir nuevos finales. La mañana llegó con sol brillante entrando por las ventanas enormes de la mansión. Me desperté en una cama tan suave que parecía estar flotando en nubes. Por un momento olvidé dónde estaba. Luego todo regresó como una ola. Tatiana Santoro. Ese era mi nombre verdadero. Esta era mi familia verdadera. Esta vida era mía por derecho de nacimiento. Cristina tocó suavemente la puerta. Buenos días, hermana. Cristina Montes llegará en 1 hora. Todos estaremos contigo. No tienes que enfrentar esto sola. Me vestí con cuidado. El vestido verde oscuro otra vez. Me maquillé. Me peiné. Necesitaba verme fuerte. Digna. Como alguien que había sobrevivido 64 años de vida equivocada y salido con gracia intacta. Bajé las escaleras y mis hermanos estaban esperando. Los 4 formando un semicírculo protector. Mi familia. Finalmente. Cuando el timbre sonó, mi corazón se aceleró. Antonio abrió la puerta. Y ella entró. Cristina Montes. La mujer que vivió mi vida. Tenía 64 años como yo. Pero se veía diferente. Cansada. Asustada. Perdida. Llevaba ropa elegante, pero arrugada como si la hubiera usado varios días. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos rojos de llorar. Nos miramos por un largo momento. 2 mujeres cuyas vidas fueron intercambiadas por un error cruel hace más de 6 décadas. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. La misma confusión. La misma sensación de estar completamente desubicada en el mundo. Tatiana, dijo finalmente con voz quebrada. Lo siento. Siento tanto todo lo que te robaron. Todo lo que debiste tener y nunca tuviste por mi culpa. No fue tu culpa, respondí suavemente. Éramos bebés. No elegimos esto. Fuimos víctimas ambas. De un sistema corrupto. De enfermeras criminales. Del destino cruel. Ella se acercó despacio. Crecí aquí. En esta casa. Con estos hermanos que deberían haber sido tuyos. Con padres que te buscaban mientras me criaban a mí. Siempre sentí que algo estaba mal. Que no encajaba. Pensé que era mi problema. Que yo estaba rota por dentro. Pero resulta que tenía razón. No pertenecía aquí. Nunca pertenecí. Se derrumbó llorando. Instintivamente me acerqué y la abracé. Esta extraña que vivió mi vida. Que durmió en mi cuarto. Que recibió el amor de mis padres. La abracé porque entendía su dolor. Porque ambas habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Tiempo. Familia. Identidad. Todo robado por un error que ninguna de las 2 pudo prevenir. Lloramos juntas. 2 mujeres unidas por tragedia. Por vidas intercambiadas. Por destinos entrelazados de la manera más extraña. Cuando finalmente nos separamos, nos miramos con entendimiento. No éramos enemigas. Éramos hermanas en sufrimiento. Supervivientes de la misma injusticia.
Los días siguientes fueron un torbellino. Papeles legales. Entrevistas con abogados. Reuniones con la prensa porque la historia se había filtrado y el mundo quería saber sobre las bebés cambiadas que se encontraron después de 64 años. Cristina Montes y yo dimos una conferencia de prensa juntas, tomadas de la mano, mostrando unidad en lugar de división. Y entonces llegó el momento que había estado evitando. Mayra. Emiliano me informó que ella había estado tratando de contactarme desesperadamente, que los videos virales habían destruido su vida, que Pablo la dejó, que sus amigos la abandonaron, que estaba sola y asustada y finalmente entendía cómo se sintió hacerme lo mismo a mí. Acepté verla. No en la mansión Santoro porque ese era mi espacio sagrado. No en su casa porque técnicamente era legalmente mía ahora y los abogados estaban procesando los papeles. Nos encontramos en un café neutral. Lugar público. Seguro. Cuando entró casi no la reconocí. Su cabello estaba sin lavar. Su ropa simple. Su maquillaje corrido. Se veía exactamente como yo me había visto la noche que me echó. Rota. Humillada. Perdida. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sus manos temblaban. Mamá, comenzó. Luego se corrigió. Tatiana. No sé cómo llamarte ahora. No sé qué somos la una para la otra. Pero necesito decirte que lo siento. Siento haberte golpeado. Siento haberte tratado como basura toda mi vida. Siento no haber visto tu valor hasta que fue demasiado tarde. Levanté mi mano deteniéndola. Mayra, lo que hiciste estuvo mal. Imperdonablemente mal. Me lastimaste de maneras que nunca sanaré completamente. Pero también entiendo algo ahora. Tú y yo nunca fuimos realmente familia. La sangre importa. Y nosotras no la compartimos. Tal vez en algún nivel inconsciente siempre lo supiste. Tal vez por eso nunca pudiste amarme como yo te amé. Ella lloró. Pero te amé. A mi manera rota y egoísta te amé. Fuiste mi mamá. Me criaste. Me cuidaste. El ADN no cambia eso. Tienes razón, admití. El ADN no cambia los recuerdos. No cambia los años que pasamos juntas. Pero tampoco borra el daño. No puedo seguir siendo tu madre, Mayra. No puedo seguir sacrificándome por alguien que me desprecia. Necesito sanar. Necesito vivir finalmente la vida que me corresponde. Se cubrió la cara con las manos. Entiendo. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. Solo quería que supieras que me doy cuenta ahora. Me doy cuenta de todo lo que perdí cuando te eché. No solo una madre, sino a la única persona que realmente me amó sin condiciones. La miré por última vez. Esta mujer que crié, que amé, que me rompió el corazón una y otra vez. Te perdono, Mayra. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Merezco soltar este peso que he cargado toda mi vida. Te deseo bien. Espero que encuentres tu camino. Pero ese camino ya no me incluye. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Ella me llamó una última vez. Tatiana. Mamá. Quien quiera que seas ahora. Gracias. Por todo. Por criarme aunque no era tu responsabilidad. Por amarme cuando no era amable. Por ser mejor persona de lo que yo jamás seré. No me di vuelta. Salí del café y cerré esa puerta para siempre. Afuera Antonio me esperaba con el auto. ¿Listo, hermana?, preguntó. Asentí. Lista. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Aprendí a vivir como Tatiana Santoro. Aprendí a manejar dinero. A tomar decisiones sobre propiedades e inversiones. Mis hermanos me guiaron con paciencia. Me enseñaron el negocio familiar. Me dieron mi lugar en la mesa directiva. Me trataron como la hermana perdida que finalmente regresó a casa. Usé parte de mi fortuna para ayudar a otras familias afectadas por el escándalo del hospital. Creé una fundación. Ayudé a reunir a más de 20 familias que habían sido separadas por el mismo error criminal. Le di propósito a mi dolor. Convertí mi tragedia en algo que podía sanar a otros. Un año después estaba parada en el jardín de la mansión Santoro. Mis hermanos a mi alrededor. Habíamos erigido un monumento. Una estatua de piedra de una madre sosteniendo a 2 bebés.
En la base estaba grabado: para Elvira y Emilio Santoro, que nunca dejaron de buscar. Y para todas las familias separadas por errores que nunca debieron suceder. Que el amor siempre encuentre el camino a casa. Miré el cielo. Sentí el sol en mi cara. Y por primera vez en 64 años me sentí completa. No porque tuviera dinero. No porque tuviera una mansión o un nombre importante. Sino porque finalmente sabía quién era. Finalmente pertenecía. Finalmente estaba en casa. La vida me había robado 64 años. Pero me quedaban años por delante. Y los viviría como Tatiana Santoro. No con amargura por lo perdido, sino con gratitud por lo encontrado. Porque a veces el dolor más profundo nos lleva a la alegría más verdadera. A veces necesitamos perdernos completamente para finalmente encontrarnos. Y a veces las familias no son las que nacemos, sino las que el destino finalmente nos devuelve después de toda una vida de espera.